muchísimas gracias a la Fundación Espomar por invitarme a este foro. La verdad es que estoy aprendiendo muchísimo, tanto en las jornadas de ayer como con los ponentes de hoy, me están resultando muy interesantes. Y siempre es un placer venir a Burela, sobre todo si el tiempo acompaña como estos días. Y bien, yo para hablar del futuro de la pesca, hoy quería hablar de la trazabilidad. Aunque este es un foro muy pesquero, más centrado quizá en la actividad extractiva, creo que el sector también tiene que tener en cuenta qué significa la trazabilidad para el sector y cómo una deficiente trazabilidad puede afectar al futuro de la pesca. No solo en cuanto al futuro de los recursos marinos, sino también en cuanto al futuro de la actividad económica en sí. Y en este sentido, me gustaría comentaros que la sostenibilidad y la trazabilidad están muy unidas, son dos caras de la misma moneda. Podemos hacer unos esfuerzos enormes en sostenibilidad, en origen, pero si luego ese pescado, a lo largo de la cadena de suministro hasta que llega al consumidor, no hay manera de distinguirlo de otras opciones menos sostenibles, o saber de qué origen viene o qué especie es, todos esos esfuerzos pueden quedarse muy diluidos. Igualmente, en el sentido contrario, si la trazabilidad es deficiente, hay pesca ilegal, hay una situación de mala identificación de las especies, eso está afectando a los recursos marinos y por lo tanto está afectando a vuestra actividad. Y también la sostenibilidad, la trazabilidad tiene mucho que ver con la confianza del consumidor, y con esto pues ligo con lo que había comentado José Manuel en cuanto a la opinión pública. Yo por mi trabajo en MSC voy a muchos eventos con consumidores, a veces son eventos con un consumidor muy nicho, muy de productos ecológicos, de consumo responsable, y cada vez me encuentro más con gente que no consume pescado. Ya no es que le preocupe el mercurio o le preocupe el anisakis, es que ha decidido, como filosofía de vida, no consumir pescado o no consumir ninguna proteína animal. Esto se debe a muchos factores. Hay personas que toman esta decisión porque han oído tantas temas sobre el colapso de los mares que creen que lo más responsable que pueden hacer es no consumir pescado. En otros casos es por temas de bienestar animal, es decir, no quiero matar a un animal para alimentarme. En otros casos es por cuestiones de salud. Pero esto existe, es todavía quizá un grupo pequeño de consumidores, sobre todo en Madrid y Barcelona, es donde más estamos encontrando estas posturas, pero que yo creo que va a crecer, y creo que es importante para el sector conocer esto y comunicar y decir lo que hay detrás del pescado, lo que hay detrás de la actividad pesquera, y eliminar muchos de estos mitos, porque algunos pueden tener cierta base pero otros no, y lograr una comunicación positiva del sector pesquero y del pescado. Esto me ha ocurrido, por ejemplo, en Biocultura, que es una feria que hay en Madrid muy grande de tiendas ecológicas, consumidores ecológicos, y en las tiendas ecológicas no se vende pescado, solamente se venden conservas con aceite ecológico. Es una situación bastante paradójica. A mí me parece ridículo que se pueda vender un atún con aceite ecológico, pero por ejemplo no haya un atún de pesca sostenible. Entonces ahí hay mucho trabajo que hacer y mucho que investigar en este camino. Pero también me ha pasado en eventos, no ya de un consumidor ecológico, sino en centros culturales, en Madrid y en Barcelona, con un público muy normal, muy de la calle, tanto de gente mayor como gente joven, que ha expresado estas posturas. Y esto en España, que es un país con una cultura pesquera enorme y una tradición de consumo de pescado diario. No sé lo que ocurrirá en otros países. Y en cuanto al tema de la desconfianza, yo no me voy a referir tanto al tema de la seguridad alimentaria y del mercurio y del anisakis, sino más bien a esa desconfianza que tiene el consumidor de que cuando compra un pescado no es realmente la especie que me pone en el envase. Yo quiero merluza, pero no me están vendiendo merluza, o no me están vendiendo merluza del origen de Burela que yo estoy queriendo comprar. Esto también nos lo estamos encontrando. Pero, ¿qué va a ser real? O sea, ¿hay una falta de trazabilidad en el pescado? ¿Realmente hay un fraude, hay un mal etiquetado? Bueno, y aquí la verdad es que lo que tengo que decir es que esto existe. No es algo que el consumidor se esté inventando, sino que existe. Y quería comentaros un estudio que han hecho varios investigadores de ASTI, que han contrastado 51 estudios de ADN en el mundo sobre pescado. Con estos estudios de ADN lo que se hace es se coge una especie, se le analiza el ADN y se ve si coincide con lo que pone en la etiqueta
del producto pesquero. Y más o menos de media hay un 30% de mal etiquetado en el mundo. Esto es una media mundial, con lo cual, según este estudio, pues en Turquía, en el surimi, había un 80% de mal etiquetado, y a lo mejor en Europa es mucho menor. Estamos hablando de que hay a lo mejor un 10% de mal etiquetado, mayor en el caso de la restauración, mucho mayor que en el caso a lo mejor del pescado que se compra en los supermercados. Otro estudio lo ha hecho Oceana recientemente en el sector de la restauración en Bélgica y daba también un 30% de mal etiquetado. En este caso ha tenido mucha repercusión porque se ha encontrado que incluso el pescado que se vende en las cafeterías y restaurantes de las instituciones europeas se ha encontrado casos de mal etiquetado. Y entre lo cual, bueno, pues ha hecho que ahora en el Parlamento Europeo pues, este tema se está debatiendo, ha habido una resolución para solicitar una mayor trazabilidad a nivel europeo y bueno, enfrentar este problema que existe. Las especies donde suele haber más sustitución son aquellas especies de mayor valor económico, como por ejemplo es el bacalao atlántico, también la merluza europea o el salmón. Y lo que se hace es sustituirlas por especies de menor valor económico. Yo, como aquí hay mucho conocimiento pesquero y estamos en la cuna del sector, yo quería saber si sois capaces de diferenciar qué dos pescados puede haber aquí. Si vosotros no sois el consumidor de la calle, y ya, según se aleja de Galicia, mucho menos. Y aquí estamos hablando, ¿alguien sabe? Javier, ¿te quieres aventurar? Panga y algo más. Bueno, 50% de cierto. El otro es muy fácil, es blanco, ¿no? Bueno, estamos hablando efectivamente de bacalao y de panga. Y estos son casos reales que se han dado en Bélgica, en los restaurantes, que hay ese incentivo económico por vender un pescado que realmente tiene un mayor precio con una alternativa más económica. También pasa mucho con el salmón salvaje, que se debe vender el salmón salvaje, se está utilizando salmón de acuicultura. Bueno, solo Javier aquí ha acertado. ¿Y qué consecuencias tiene este mal etiquetado o a veces es un fraude intencionado, en otras ocasiones puede ser accidental? El mal etiquetado puede ser una herramienta que facilite la entrada de pesca ilegal. Y esto es uno de los temas prioritarios ahora mismo en España, la lucha contra la pesca ilegal. Si hay una cadena de comercialización, una cadena de valor que no está bien controlada, es más fácil que entre la pesca ilegal y que se esté vendiendo en el mercado pescados que deberían estar en veda o que no deberían estar comercializándose. Y esto está ocurriendo. También tiene una incidencia directa en el estado de los recursos, porque a la hora de analizar científicamente cuál es el estado de los recursos, si los datos no son fiables porque se están comercializando especies como lo que no son, eso también puede hacer que las proyecciones, los análisis que realicen los científicos tengan una deficiencia de datos que pueda afectar a la sostenibilidad. Luego, por supuesto, lo que es engañar a los consumidores, que eso genera que el consumidor, ante la duda, quizá ya no vaya a comprar pescado o ya no vaya a comprar ese pescado porque no se fía y vaya hacia otras alternativas que puede encontrar muy fácilmente en el supermercado. Y por último, los riesgos para la salud. Determinadas especies pueden tener pues ciertas reacciones o ciertas incidencias en la salud que, si no están correctamente etiquetadas, pues pueden generar alertas serias. Y en MSC, ¿cómo abordamos este tema y qué herramientas estamos utilizando? Que son herramientas que están ahí y que el sector puede utilizar igualmente. En la cadena de comercialización hay muchas iniciativas en este sentido. Bueno, nuestro programa es un programa de certificación. Nosotros estamos basados en el Código de Conducta de la FAO, que ha explicado Javier. Por un lado está la certificación de pesquerías, por otro lado la certificación de cadena de custodia, es decir, una auditoría de trazabilidad de todos los intermediarios, desde la primera venta hasta el consumidor, y luego una ecoetiqueta que permite a los consumidores reconocer que ese pescado proviene de una fuente sostenible. La parte de trazabilidad esencial de nuestro programa es la cadena de custodia, es decir, una auditoría independiente donde se va a la fábrica, o se va al restaurante, o se va al distribuidor, en el que se analiza que el pescado certificado esté identificado, segregado del pescado no certificado, sea rastreable
y en todo momento se puede hacer un balance de masas entre lo que entra y lo que sale. Además de estas auditorías de cadena de custodia, que lo hacen auditores independientes a nosotros, MSC realiza otra serie de labores complementarias para asegurar que la trazabilidad sea lo más fiable posible. Por un lado, estamos haciendo rastreos de producto, es decir, aleatoriamente ir a determinadas empresas, solicitar la documentación y ver que podamos llegar hasta una fuente certificada sostenible. Y también contrastes de volumen. Por ejemplo, esto se ha hecho en China y en Rusia. En China porque bueno, pues se estaba detectando cierto riesgo de que se estuviera vendiendo más pescado certificado del que realmente estaba entrando en las empresas. En China hay muchas empresas con cadena de custodia porque es un país donde hay muchísimo procesamiento de pescado, y entonces lo que se hizo es solicitar a todas las empresas que estaban comercializando, procesando lavadejo, que dieran toda la información de compra de producto certificado del último año. Y se hizo contraste de volúmenes entre la información que aportaban las empresas y la información de los clientes y los proveedores de estas mismas empresas para detectar dónde podía haber posibles fraudes. La verdad es que las incidencias que se encontraron no fueron grandes, pero sí que había empresas que no aportaron información suficiente y bueno, pues hubo ahí algunas no conformidades que se solucionaron. Lo mismo se ha hecho en Rusia también con especies similares, y ahí donde vemos que puede haber más riesgos de sustitución, aparte de auditorías no anunciadas, siempre en función del riesgo que podamos ver en cuanto a la trazabilidad. Y por último, también análisis de ADN, como el que he comentado antes, que se habían recogido en este estudio de ASTI, y estos análisis de ADN los hacemos cada 2 años. Entonces, un laboratorio independiente analiza muestras que recogemos en diferentes mercados. Por ejemplo, en este último análisis se han recogido 256 muestras en 16 países de diferentes especies, no sé si lo veis, pero de arenque, abadejo, salmón, merluza, lenguado, carbonero, especies que son representativas de lo que hay certificado en MSC. Y de estas 256 especies se ha hecho el análisis de ADN y solamente una especie estaba mal etiquetado. No era la especie que ponía, que era un lenguado del Pacífico Sur y era del Pacífico Norte. Y esto, bueno, pues el ADN permite identificarlo. Esto es realmente el resultado es muy alto comparado con los análisis de ADN que se realizan en el sector de venta de productos pesqueros. Es un 99,6% de fiabilidad. No es perfecto, desde luego tenemos retos que luego comentaré y estamos trabajando, porque a medida que el programa crece y hay más productos, más empresas con cadena de custodia, también el riesgo aumenta, pero sí que el nivel de fiabilidad es muy alto y además es consistente con los últimos estudios que hemos hecho desde el 2009, donde en todos los casos pues ha habido una o dos muestras mal etiquetadas de una muestra de entre 200 y 300 productos. También comentar que la trazabilidad del programa está siendo muy eficaz para la lucha contra la pesca ilegal. Nosotros, tanto en el estándar de pesca sostenible como en el estándar de cadena de custodia, tenemos indicadores que hacen referencia al cumplimiento de la legalidad, a asegurar que el pescado no proviene de barcos que estén en las listas negras de las ORPs, la obligación de que el pescado esté identificado en todo momento a lo largo de la cadena, y está siendo un incentivo muy importante y muy eficaz para la lucha contra la pesca ilegal. ¿Y cuáles son los retos en los que estamos trabajando? Por un lado, el análisis de ADN que hemos realizado ha sido de pescado fresco, congelado, conserva, pero en el sector de la distribución, y ahora queremos ampliar estos análisis al sector de la restauración, donde el riesgo es mucho mayor, y además hacerlo obligatorio, es decir, las empresas que tengan cadena de custodia del sector de la restauración, los auditores, cuando hagan las auditorías anuales, tendrán que recoger muestras y ampliar mucho más estos análisis. También nos hemos encontrado con que los túnidos, el tipo de análisis de ADN que se está realizando no funciona bien. El año pasado, hace 2 años, muchas de las muestras de túnidos que se recogieron al hacer el análisis de ADN
fallaba, no se podía realizar. Entonces este año no hemos incorporado túnidos y estamos trabajando con un laboratorio para un análisis específico de ADN en túnidos. Y lo mismo con el marisco, que también parece ser que no funciona de la misma manera. Y estamos también trabajando en lo que son herramientas de trazabilidad online. Ahora mismo en la cadena de custodia de MSC no es un sistema electrónico donde toda la información las empresas se esté recopilando, sino que los auditores van a las empresas, analizan la información, pero no hay una manera automática de poder contrastar que esa información coincide con lo que declaran los clientes y los proveedores. Y esto es algo que estamos trabajando para el futuro, pero hay muchos retos porque es un programa global, por lo tanto cualquier herramienta que se incorpore tienen que ser capaces de cumplirlo las empresas europeas y una empresa, a lo mejor en un país en vías de desarrollo donde la tecnología pues, es mucho menor. Y con esto, pues ya acabar, invitaros a que restablecer la confianza del consumidor sea una prioridad del sector a través de la comunicación. Estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho en la ponencia anterior. Y luego que esa confianza se logra con comunicación, pero también con transparencia y con una información real sobre lo que hay. Y esto es lo que va a generar pues, una pesca del futuro y una valorización mucho más positiva de los productos pesqueros. Gracias.